Hoy tenemos con nosotros a Begoña Iniesta, directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Yo soy Sara Sánchez Moreno. Y yo soy Irene García Ortega. Y somos reporteras de Alcatriz. Muchas gracias por recibirnos, Begoña. Gracias a vosotras, gracias Sara, gracias Irene, y a vuestra disposición para lo que necesitéis esta mañana. Su cargo es el de directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. ¿En qué consiste su labor? Mi labor consiste básicamente en tomar decisiones o proponérselas al consejero de Hacienda o, en su caso, al Consejo de Gobierno de la región de Murcia, que son órganos similares a lo que podía ser el ministro de Hacienda o el Consejo de Ministros de la Nación, sobre tres áreas fundamentales. La primera, sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma; la segunda, sobre los fondos europeos que se gestionan en la región de Murcia; y la tercera, sobre la tesorería general de la administración murciana. En materia de presupuesto, pues desde esta dirección general se realizan aquellas actividades encaminadas a supervisar, coordinar, elaborar un proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma, que una vez aprobado pues tiene las oportunas modificaciones para poder llevar su ejecución a lo largo del ejercicio. En fondos europeos, desde esta dirección general, pues trabajamos con todos los gestores de la comunidad autónoma para conseguir una buena ejecución de los mismos. Y en la tesorería lo que se hace en la dirección general es centralizar todos los cobros y los pagos de los gastos que se han desarrollado, de los ingresos que va a recibir esta comunidad. En palabras sencillas, ¿qué es el presupuesto de la región de Murcia? Pues el presupuesto es una ley que aprueba la Asamblea Regional, la Asamblea de la región de Murcia. Para que esa ley sea aprobada, previamente el Consejo de Gobierno aprueba un proyecto de ley. Ese proyecto de ley recoge una estimación de cuáles son los ingresos que se van a recibir en la comunidad autónoma y una estimación de los gastos máximos que se pueden realizar con esos ingresos. Esos gastos, a su vez, están clasificados. La primera clasificación es una clasificación orgánica, en función de qué órgano es el que los va a gestionar. Así tenemos gastos que los gasta o que los usa la Consejería de Sanidad, otros la Consejería de Educación o la Consejería de Presidencia. También hay una clasificación funcional en función del destino que se le va a dar a esos gastos. Puede ser un gasto destinado a comprar un suministro, a comprar material de oficina o un gasto para una inversión. En función de qué tipología de gastos tengamos, pues también se clasifican en capítulos. Los capítulos del presupuesto, que tenemos capítulos del 1 al 9, pues en función de qué tipo de gasto tenemos. Si es un gasto de personal es un capítulo 1, si es un gasto corriente para la adquisición o gestión de bienes y servicios es un capítulo 2, un capítulo 3 es una clasificación del gasto que se utiliza para el pago de intereses de tipo financiero. El capítulo 4 se recogen las transferencias que se hace desde la administración a otros entes u organismos para también realizar un gasto que es fungible, que es corriente, y los capítulos 6 y 7 que son capítulos de inversión. El capítulo 6 cuando son inversiones que se realizan dentro de la comunidad autónoma, y un capítulo 7 cuando tú transfieres a un tercero para que haga una inversión. Para que tengáis un ejemplo claro, si la comunidad autónoma realiza una carretera, el gasto para poder construir esa carretera será un gasto que se recogerá en la Consejería de Fomento y dentro de su capítulo 6. Si lo que quiere la Consejería de Fomento es dar un dinero al Ayuntamiento de Cieza para que haga la construcción de una carretera, pues será una clasificación de la Consejería de Fomento, que tiene en nuestra terminología es la sección 14, y la sección 14
lo presupuestará en un capítulo 7 para poder hacer esa transferencia desde la administración regional a la administración municipal para que tenga como objetivo la construcción de esa carretera. ¿De qué cantidad hablamos y de dónde se obtiene ese dinero? Pues en los últimos años el presupuesto regional se sitúa en torno a los 5.000 millones de euros. ¿Y de dónde proviene ese dinero para poder gastarse en la región de Murcia? Fundamentalmente, en su mayor parte, más de 2/3, casi un 70% incluso, viene del sistema de financiación autonómica, es decir, del dinero que nos proporciona el Estado a la región de Murcia y que él a su vez ha recaudado a partir de los impuestos que son de gestión nacional, como son el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, fundamentalmente de la recaudación que tiene el Estado de esos impuestos. Después hay otras cuantías importantes de financiación de nuestro presupuesto. Hay una serie de tributos que son los tributos que están cedidos, los impuestos que están cedidos a la comunidad autónoma. Esos tributos que tienen esa cesión y permiten una recaudación, pues suponen aproximadamente entre un 10 y un 15% de los ingresos de nuestro presupuesto. Hablamos de tributos como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Básicamente, esos dos grandes impuestos. Los ingresos, en definitiva, casi todo viene de los impuestos. Y de esos impuestos son de los que nosotros contemplamos en nuestros ingresos. Luego hay otras fuentes de financiación del presupuesto, por ejemplo las subvenciones finalistas que se reciben del Estado. Se llaman finalistas porque se reciben para un fin determinado, igual que en el sistema de financiación autonómica es incondicional, que es en general para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Las subvenciones finalistas tienen un fin. Por ejemplo, supongamos que el Ministerio de Educación da dinero a la Consejería de Educación para que los alumnos de la región de Murcia tengan más becas. Pues eso es una subvención que tiene un carácter finalista, forma parte de los ingresos de la región, pero también formará parte de esos gastos que es la concesión de becas a los alumnos. Luego tenemos otro porcentaje, aproximadamente no llega a un 5%, que son de fondos europeos. Los fondos europeos son importantes en nuestra región y ellos pues permiten también financiar el presupuesto. Y para poder cuadrarlo, pues también necesitamos endeudarnos. Tenemos que ir a las entidades financieras para que nos den un pequeño préstamo, entre un 10 y un 15%, para poder atender todos los servicios que tiene que dar esta región. ¿Cómo se decide cuánto se gasta en cada apartado? Pues como os he comentado, el presupuesto es una ley. La ley se aprueba en la Asamblea, por tanto son los diputados de la Asamblea Regional los que en último caso deciden el destino de las distintas partidas de gasto. No obstante, desde esta Dirección General se trabaja en la elaboración de lo que es el proyecto de ley de presupuestos y ya hay decisiones que se toman desde esta Dirección General y en coordinación con el resto de gestores. Una parte muy importante del presupuesto o de las decisiones que se adoptan en el presupuesto son decisiones de carácter técnico, la mayoría principalmente. Pensad que la mitad del presupuesto se destina a gastos de personal, a pagar las nóminas de nuestros profesores, de nuestros sanitarios, esas de los funcionarios de la administración. Entonces, cuando se elabora el presupuesto, eso es la primera partida que se recoge. Ahí no hay decisiones que tomar, sino simplemente cuantías que poner en el presupuesto. Otras decisiones, que también son de carácter técnico, pues vienen derivadas de compromisos que haya adoptado la Administración en un ejercicio que tengan una repercusión en el ejercicio posterior. Os comento, si se firma un contrato, por ejemplo, para la limpieza del instituto en el año 2012 y ese contrato va a durar pues durante 4 años, los presupuestos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 tendrán que recoger esas cuantías que se han firmado y que se han contratado para hacer o para contribuir a la limpieza de los centros educativos. Por tanto, hay muchos compromisos que tienen un carácter plurianual y a la hora de elaborar el presupuesto son los primeros que se recogen.
También las decisiones no son decisiones que únicamente se tomen desde esta dirección general, sino que nosotros hacemos un trabajo de coordinación, de supervisión con el resto de gestores, donde establecen cuáles son sus prioridades y en qué creen que deben de gastar el dinero de la comunidad autónoma. Aunque tenga una carga muy importante técnica en la elaboración del presupuesto, también hay decisiones políticas, también hay decisiones que se trasladan al presupuesto, como cuál es la política que quiere llevar el gobierno regional. En el ejercicio 2017, por ejemplo, el presupuesto ha incluido partidas de gasto que iban en la política que quería desarrollar el gobierno regional, el Mar Menor. Se ha acordado por parte del Consejo de Gobierno que el Mar Menor es una prioridad y que el Mar Menor necesita inversión y que necesita que se destinen créditos del presupuesto. Por tanto, el Mar Menor viene recogido en el presupuesto con una serie de partidas de gasto. Las prioridades en el ejercicio 2017 han sido el Mar Menor, la creación de empleo y el turismo. Y ahí se ha focalizado o ahí se han tomado las decisiones de carácter político sobre los créditos a destinar para conseguir el objetivo que se pretendía. ¿Cuáles son los apartados más importantes en cuanto al gasto? Sanidad y educación. Sanidad representa aproximadamente el 40% del presupuesto y educación un 30%. ¿Cree que se dedica suficiente dinero a cuestiones sociales como sanidad, dependencia o educación? Pues una pregunta difícil de contestar, porque nada es suficiente y siempre tenemos que trabajar por conseguir más recursos si el destino va a ser el bienestar de las personas. De hecho, nuestro presupuesto destina un 80% del mismo a sanidad, a educación, a política social. Y el gobierno regional es consciente de la importancia que tiene el invertir, el gastar en estas áreas. De hecho, están desarrollando esfuerzos para poder mejorar nuestra sanidad, nuestra educación y la atención social a nuestros dependientes. Por ejemplo, en política social, en el último año se ha trabajado intensamente en destinar recursos para poder mejorar en la aplicación de la ley de dependencia. La región de Murcia era la región que en un ranking de comunidades autónomas peor estaba en materia de dependencia, y en el ejercicio 2016 se ha conseguido ser la cuarta comunidad autónoma que mejor aplica la ley de dependencia. ¿Cómo se ha conseguido eso? Invirtiendo recursos de tal forma que se han creado mayores plazas para discapacitados o para mayores, y se ha podido dar el grado de dependencia a todas aquellas personas que lo habían solicitado. O, por ejemplo, en renta básica de inserción, que es la renta que reciben aquellas personas más desfavorecidas, podemos decir que en nuestra región no hay nadie en listas de espera para percibir una renta básica de inserción. Suficiente, como os he dicho, y más en servicios básicos, en servicios fundamentales y en el bienestar de las personas, nada es suficiente, pero sí que tenemos que estar concienciados de la importancia que tiene la inversión y el destino de los recursos a estas áreas. ¿Piensa usted que en nuestra región hay mucha evasión de impuestos? El fraude como tal es difícil de medir. El fraude, por el mero hecho de ser fraude, no se conoce cuánto fraude hay. De hecho, las administraciones no tienen ningún dato acerca de fraude. Son todo estimaciones que hacen organismos fuera de la administración. No se puede conocer exactamente cuál es el nivel de fraude o de evasión de impuestos que puede existir. Lo que es cierto que en nuestra comunidad autónoma es muy difícil que se produzca el fraude en el pago de los impuestos que nosotros gestionamos. La evasión de impuestos en impuestos que tienen carácter patrimonial es muy difícil, porque son impuestos que se pagan una vez que se ha hecho un acto en el que ha habido un fedatario público, en el que ha estado un notario. Un impuesto sobre sucesiones y donaciones derivado de una herencia, o la compraventa de una casa, por la cual, de segunda mano, por la cual se puede pagar un impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Previamente ha habido un acto en un notario. Por tanto, existe comunicación entre los fedatarios públicos y la administración, de tal forma que se conocen las operaciones que están sujetas al hecho imponible del pago del impuesto. Es muy difícil que en los impuestos que se gestionan en la comunidad autónoma, por el carácter patrimonial que tienen,
exista esa evasión de impuestos. En Murcia pagamos por las herencias uno de los impuestos más altos de toda España. ¿Va a cambiar esto? Es cierto que el impuesto de sucesiones y donaciones es uno de los impuestos más injustos que existen. En definitiva, es pagar por heredar lo que perteneció a tus padres. De hecho, en nuestra región se está trabajando para que ese impuesto se suprima y en 2018 hay un compromiso del Gobierno a la supresión del impuesto. No obstante, no somos una de las comunidades autónomas con el impuesto más alto en nuestra región. Hay una bonificación del 99% cuando la sucesión es para el mantenimiento de una empresa, de un negocio, y una bonificación del 60% cuando las transmisiones se hacen de padres a hijos. Es cierto que hay que revisar el impuesto, que eso es algo que no es obligación del gobierno regional, sino de la nación, revisar, clarificar y hacer un impuesto un poco más sencillo, porque estamos hablando de una normativa que es del año 87, pero también es cierto que hay un compromiso férreo del gobierno a eliminarlo. Y me vais a decir, ¿y por qué no se ha quitado ya? Si piensas que es injusto y que no debiese de estar. Porque nosotros necesitamos tener ingresos para poder abordar esos gastos de los que hemos hablado. Y los tributos cedidos, en este caso el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es un impuesto que genera ingresos a la comunidad autónoma. Entendemos que la mejora de nuestra economía va a permitir obtener ingresos por otra vía que haga que los ciudadanos no tengan que pagar el impuesto sobre sucesiones. ¿Recibe Murcia muchas ayudas europeas? Murcia ha cambiado mucho en los últimos 30 años gracias a las ayudas europeas. Más de 4.100 millones de euros se han recibido de Europa desde la integración de España en la Unión Europea, lo que ha supuesto inversiones por más de 6.000 millones de euros en la región. De hecho, en el periodo 2014-2020, que es el periodo en el que nos encontramos, la región de Murcia va a recibir de Europa más de 1.300 millones de euros. Con estas ayudas europeas lo que se ha posibilitado es la reducción de las diferencias estructurales de nuestra región con otras regiones. ¿Por qué Europa invierte en Murcia? Porque era una región que necesitaba cambiar, que necesitaba modernizarse y que necesitaba tener unas inversiones acordes con las inversiones europeas. Eso se ha realizado en los últimos 30 años y de hecho ha permitido tener infraestructuras pues como puede ser la autovía Murcia-Madrid, la que hoy lleva a Cieza, que se ha financiado con ayudas de la Unión Europea. La construcción de hospitales, la inversión tecnológica en I+D+I, todo esto ha contribuido a reducir las diferencias entre Murcia y el resto de regiones de Europa, porque de hecho el dinero que se recibe de Europa son fondos estructurales y de inversión que permiten o que tienen como objetivo reducir esas diferencias. ¿Qué se hace con este dinero? Los fondos estructurales y de inversión que recibe la comunidad autónoma son básicamente 4. El Fondo Social Europeo, el FEDER, que es el Fondo de Desarrollo Regional, el FEADER, que es un fondo para el desarrollo agrario, y un fondo específico que es el Fondo Marítimo y de la Pesca, aunque de ese pues, se recibe una menor cuantía en la región. Por importancia en cuantía son los fondos que se destinan a mejorar los temas de agricultura, los temas de inversiones territoriales y los temas de Fondo Social Europeo que van encaminados a mejorar la movilidad, la empleabilidad de los trabajadores, a mejorar la educación y a mejorar o a disminuir las diferencias sociales que puedan haber entre los ciudadanos de nuestra región. En el FEDER, que es el Fondo de Desarrollo, pues hay una concentración temática que quiere o que Europa impulsa a que en las regiones pues se mejore todas las inversiones relativas a I+D+I, a investigación, a desarrollo, a innovación, también mejoras en la aplicación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Se persigue también fomentar a nuestras pymes, a las pequeñas y medianas empresas, en materia de internacionalización, en materia de industrialización. Y hay un objetivo importante en Europa para el desarrollo o la implementación de estos fondos y es la economía baja en carbono. Con estos fondos se pretende
pues que se reduzcan lo que son la utilización de energías fósiles por energías que sean eficientes energéticamente y sobre todo en nuestra industria y en nuestra administración. También se destinan fondos para mejorar el medio ambiente y para la construcción de infraestructuras educativas, como pueden ser colegios e institutos que tengan una antigüedad importante. Como experta en estas cuestiones, ¿cómo ve el futuro de nuestra región? Bueno, pues para determinar cómo va a ser el futuro económico de nuestra región, yo creo que hay que hacerlo de una manera objetiva. Y la mejor manera de objetivizarlo es basándonos en indicadores. Vamos a indicadores de crecimiento. Nuestra región en el ejercicio 2016 creció un 3,1%, un porcentaje de crecimiento ligeramente inferior, estos son datos provisionales que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, de los que han dado otros organismos que también se encargan de hacer estimaciones de crecimiento. No sabemos si cuando se saque el dato definitivo, pues más adelante mejorarán las estimaciones iniciales. La región creció un 3,7% en 2015 y ya son 3 años consecutivos liderando crecimiento. Esto es importante. El liderar crecimiento es que la economía va funcionando y nuestra región va creciendo. Por tanto, nos hace ver un futuro esperanzador el tener esos datos y el tener esos indicadores de crecimiento. En términos medios nos situamos como la media de España en 2016 en términos de crecimiento y superior al crecimiento en Europa. Otro indicador importantísimo para tener una visión de cómo es la economía son los indicadores de empleabilidad. En 2016 la región de Murcia, en datos de la EPA, de la encuesta de población activa, creció un 6,1% la ocupación de los trabajadores. Y si nos vamos a tasas de paro registrado, en 2016 la región de Murcia descendió en 5 puntos porcentuales el paro registrado, situándose en un 18,6%. Son tasas de paro todavía muy elevadas, son tasas de paro que no tiene que soportar nuestra región, y todos los trabajos, como os he dicho, también dentro del presupuesto van encaminados a mejorar el empleo y a reducir estas tasas de paro, porque solo con mayor empleo y mayor crecimiento la bondad económica se podrá notar en la región. Y bueno, otros indicadores que puedan determinar cómo está la región, pues por ejemplo las tasas de inflación. Cuando hay tasas de inflación negativas, se supone que la economía no crece. Nosotros ya tuvimos el año pasado un interanual de crecimiento de la inflación en tasas positivas. Estamos trabajando para reducir el déficit fiscal que tiene la comunidad autónoma. Solo con la reducción del déficit se puede conseguir el crecimiento. Y en este trabajo, pues los últimos datos también, datos provisionales del Ministerio de Hacienda, pues han permitido que la región de Murcia en el último ejercicio haya reducido su déficit en 0,8 puntos porcentuales. Entonces, pues este trabajo puede conseguir que lleguemos a esa consolidación fiscal y que nos permita el crecimiento y el empleo, que es lo que necesita nuestra región. Los datos son favorables, pero no nos tenemos que descuidar en ningún momento y tenemos que seguir trabajando. Bueno, Begoña, muchísimas gracias por recibirnos. Nos ha encantado esta entrevista. Pues gracias a vosotras por darme la oportunidad de formar parte de mi periódico digital y por darnos también la oportunidad a la Consejería de Hacienda de contar el trabajo que se hace desde esta Dirección General en la elaboración de los presupuestos, en conocer cuáles son los fondos que se reciben de Europa o cómo centralizamos todos los cobros y los pagos desde la Tesorería General. De verdad que ha sido muy agradable y a vuestra disposición. Aquí estamos. Muchas gracias.